Bendiciones y bienvenidos a este espacio de Bellas por Siempre. Soy la pastora Doris de Aguilar, con tanta gratitud en mi corazón que juntos podamos reflexionar en la palabra del Señor para poder crecer, madurar y sobre todo tener el discernimiento espiritual que necesitamos de día en día. Hoy le he llamado, de manera atrevida diría yo, decido confiar. Sí. Hay que aprender a confiar o confiaré. En este mundo en donde todo se sacude, no solamente la naturaleza, sino también nuestra vida emocional, espiritual, relacional, necesitamos encontrarnos con el escrito está de Dios. Estaba reflexionando en el primer libro de Samuel, capítulo 9, verso 1 en adelante. Por eso le llamé Decido confiar o confiaré. Este libro del primer libro de Samuel nos dice de la siguiente manera: había un hombre de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjamita. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel, dice, no había otro más hermoso que él, refiriéndose a Saúl. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Y se habían perdido las asnas de Cis, padre de Saúl. Por lo que dijo Cis a Saúl, su hijo: toma ahora contigo alguno de los criados y levántate y ve a buscar las asnas. Y él pasó del monte de Efraín y de ahí a la tierra de Salisa, y no las hallaron. Pero luego por la tierra de Saalim, y tampoco. Después pasaron por la tierra de Benjamín y no las encontraron. Mira el verso 5. Y cuando vinieron a la tierra de Suf, Saúl le dice al criado que tenía consigo: ven, volvámonos, porque quizá mi padre, hablando de Cis, abandonada la preocupación por las asnas, estará acongojado por nosotros. ¿No le parece a usted tan familiar este cuadro? En este caso, esta familia tenía un patrimonio que es el tener asnas, y eso era un tremendo recurso en esos tiempos. Pero de repente las asnas se pierden. Y Cis, que la Biblia dice que era un hombre valeroso, lo asalta la preocupación y la congoja, así como nos pasa a todos nosotros. ¿Cuántas cosas vienen a nuestra vida que nos hacen que perdamos la armonía en el Señor, o que perdamos el gozo, que perdamos la paz, o de repente nos quedamos hasta taciturnos, ¿verdad? Embelesados en esas preocupaciones. Y hay algo que sinceramente no deberíamos de tener, pero lo tenemos. Y es bien difícil de eliminar, y es la preocupación. Por eso les mencionaba al inicio cuánto necesitamos confiar en el Señor. En este texto del primer libro de Samuel leemos a este hombre valeroso que está preocupado, está acongojado. No es cualquier cosa lo que ha perdido. Y déjeme decirle que los expertos en salud mental siempre nos enseñan que pérdida es pérdida, porque muchas veces pensamos que la pérdida solamente tiene que ver cuando fallece alguien muy cercano a nosotros y que teníamos vínculos estrechos, y que eso golpea nuestras vidas. Pero también la pérdida de bienes materiales, la pérdida de relaciones, la pérdida de familias, la pérdida de la esperanza, son cosas que hay que darles la importancia de vida a la luz de la palabra. Mire que el ser valerosos en Cristo no nos exime de la preocupación o de la congoja. Y la razón es porque no es nada fácil sacarla de nuestras vidas, porque nos enfrentamos a ella día a día. Y en realidad
La palabra preocupación en el hebreo viene, tanto en el hebreo como en el griego, viene de una palabra especialmente griega que se llama merimna, que es dividir la mente, estar alados, estirados por todos lados. Y uno muchas veces no sabe qué hacer con ese cúmulo, con esa ráfaga de pensamientos que lo único que provocan es debilitarnos en los procesos. Y muchas veces, tristemente tengo que decirlo, la preocupación se vuelve como un estilo de vida. No hay día que amanezca en que usted no se sienta pleno, que nos hace perder la vitalidad, la energía, entre las situaciones que tenemos que enfrentar hoy y las de mañana que aún no nos han ocurrido, y la mayoría jamás van a ocurrir, pero lo que sí tengamos por seguro es que nos va a quitar el gozo y la paz del Señor. ¿Y qué vamos a hacer? Quiero proponerles en este espacio de Bellas por Siempre algo que me parece que son principios que nos sentimos familiarizados con ellos, pero cuántas veces necesitamos, mis amados hermanos, hacer un alto en el camino y volver a retomarlos. Por eso quiero proponerles que presentemos cada necesidad, cada preocupación, cada angustia en oración delante del Señor. Alguien podría decir, como decimos en Latinoamérica, pero eso es pan comido. No, no es ni tan pan comido, déjeme decirle, porque cuando estamos preocupados, no estamos confiando. Entonces, lo menos que queremos es orar o volvernos a ese trono de la gracia para encontrarnos con el oportuno socorro. Se vuelve una montaña escabrosa. Pero Jesús mismo hace una invitación, y esa invitación está abierta hoy en día para cada uno de nosotros, mis amados hermanos, que decidimos, porque nuestras preocupaciones, nuestras ansiedades, las tenemos a una oración de distancia. Y Jesús se pronuncia en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 11, verso 28, dice: venid a mí todos los que están cansados y trabajados, y yo los voy a hacer descansar. ¿Cuántas veces lo único que necesitamos es descansar en el Señor? Yo no sé por qué muchas veces pensamos que descansar en el Señor es no hacer absolutamente nada, y eso simplemente está alejado de la realidad. Descansar en el Señor es decidir venir en oración y presentar hasta el más ínfimo detalle y abrir nuestro corazón y rendirnos a Él y ser honestos y decirle: Señor, en mis propias fuerzas no puedo, he tratado en mis capacidades, en mis habilidades, en la experiencia o en las cosas que siempre las he manejado así. Cuando usted y yo decidimos que el Señor tome el control, no solamente de necesidades, problemas, tormentas, llámele deudas o crisis financieras, crisis familiares, esos tormentos o cosas que están en ebullición en nuestro interior, que no sabemos cómo manejarlas, y eso es una carga pesada. Y a cualquier situación le llamamos crisis, que muchas veces no le vemos solución o decimos: wow, esto es como una gran madeja de hilo que está hecha un licoque, que el licoque está enredada y no encontramos por dónde empezar a desenredarla. Así muchas veces tenemos nuestra vida emocional y nuestra vida espiritual. Cuando decidimos esperar silenciosamente en el Señor, es cuando yo realmente decido confiar, porque descansar en el Señor es aguardar, pero sin alterarnos, sin violentarnos, con esa expectativa que el Señor está obrando. Como cuando nosotros decimos: Señor, no sé qué hacer, pero tú me vas a poner las palabras en mi boca. Señor, no entiendo esta situación de familia, pero tú me vas a dar el discernimiento espiritual. Señor, no entiendo por qué nos están dando estos proyectos de estudio, de negocio o planes personales, pero Señor, yo decido confiar.
¿Sabe? El Salmo 40, en el verso 1 dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Mire que ese pacientemente está muy, pero muy acompañado del clamor, de lo que sale de lo profundo de nuestro corazón. Y dice: y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Ay, mis amados hermanos, cuando no confiamos, realmente no solamente hay un pozo, hay muchos pozos en los que nos sentimos desesperados. Y dice: del lodo cenagoso puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Mire que antes de que Dios ponga un cántico nuevo en nuestra boca, ese cántico nuevo es esa adoración profunda que no necesitamos en esos momentos de una orquesta o de ruidos o de tratar de hacer cosas. Simplemente es cuando irrumpimos en adoración al Señor y se llena nuestro corazón y las lágrimas quizás corren de nuestras mejillas, o simplemente levantamos nuestras manos a los cielos o estamos postrados en su presencia. Pero antes de que eso ocurra, antes de que el Señor ponga ese cántico nuevo, esa alabanza para Él, se necesita enderezar nuestros pasos, mis amados hermanos. No podemos pensar que simplemente podemos venir y ponerle nuestra agenda al Señor. No, mis amados, la palabra dice que al corazón contrito y humillado el Señor no desprecia. Entonces, si el Señor no desprecia al corazón contrito y humillado, entonces es cuando yo realmente estoy confiando. De hecho, el verso 4 de este texto dice: bienaventurado. Bienaventurado es Macario. Macario dice: el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios, ni los que se desvían tras la mentira. Entonces, mi primera propuesta en este día es para que presentemos nuestras cargas delante del Señor. Pero no solamente es presentarlas, es dejarlas ahí en esa presencia, porque muchas veces venimos, oramos, decimos: sí, yo estoy confiando, pero más tardamos en levantarnos de la presencia del Señor cuando volvemos a recoger el tanate de preocupaciones. Solo nos duró el ratito que estuvimos ahí, pero de algo que yo estoy completamente segura, lo que la palabra dice, que los que miramos a Él somos alumbrados y nuestros rostros no son avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró. Cuando nosotros estamos confiando, el Señor nos va a librar, por torpe que seamos. Quizás no sabemos qué hacer ni qué decir. Entonces necesitamos fortalecer nuestra fe en el Dios Todopoderoso. Por eso Santiago, en el capítulo 1, verso 6, nos exhorta. Miren, la exhortación tiene que provocar en nosotros ánimo, fortaleza. Y Santiago dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No, yo no quiero. Usted y yo no somos un barco a la deriva, mis amados hermanos. Usted y yo no estamos en esta vida sin un propósito. No, nuestro propósito ni siquiera es el presente. Para nosotros el propósito es eterno, porque es en Cristo Jesús, y necesitamos una fe sin claudicar en nuestros pensamientos, en nuestro corazón, porque cuando dudamos, entonces somos como esa ola de mar que va y viene. Hoy decimos una cosa, más tarde queremos otra. Hoy decimos: sí, el Señor me habló y percibo al Espíritu Santo dirigiéndome. Pero una de las cosas que me parece que es como un espejo para nosotros es lo que encontramos en Mateo, en el capítulo 14, verso 25 en adelante. La Biblia dice de este hombre cómo pudo en un momento confiar plenamente, pero al encontrarse con las dificultades, con las circunstancias, se debilitó y flaqueó. Les leo la escritura. Dice: mas a la cuarta vigilia de la noche, ya esto era en la madrugada,
Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, miren que se turbaron y dicen: un fantasma. ¿Cuántas veces usted y yo percibimos ese poder, esa fuerza que viene de lo alto, y en lugar de regocijarnos y abrir nuestro corazón, pensamos igual que los discípulos que eso no nos puede estar ocurriendo a nosotros? En este caso ellos dijeron un fantasma y dieron voces de miedo. Sí, porque cuando no confiamos, las voces van a ser de miedo, van a ser de temor. No, yo no voy a poder calificar para este proyecto. No, yo no voy a poder emprenderlo. No, yo no voy a saber qué decir. Y andamos ahí todos timoratos. Entonces, mire qué hermoso. Pero enseguida, mire que el Señor es tan pronto para conocer nuestro pánico. Aquí la Escritura dice: pero enseguida les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro. Mire, es que Pedro hace unas cosas intrépidas. Pedro es de ese tipo de personas que no se quedaba simplemente con algo que pensó, sino que él dice: yo lo hago. Y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Mire, usted dice: wow, yo quiero ese tipo de fe, yo quiero ese tipo de convicción en mi corazón, y que nada ni nadie me robe este pensar. Y entonces, mire, ¿y qué le dice el Señor? Pedro, ven. Y descendió Pedro de la barca. Usted se imagina el cuadro de todos sus condiscípulos, o sea, el resto que estaba ahí viendo lo que Pedro, no solo viendo, escuchando lo que Pedro había dicho. Y dice, el Señor lo llama y le dice: ven. Y descendió Pedro de la barca, dice, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Como nosotros, cuando vemos los vientos de las circunstancias que golpean, que arrecian, inmediatamente como que volvemos a arroparnos con el miedo. Así lo hizo Pedro. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento, mire que en el verso anterior decía: al instante, el Señor le dice: ven. Y aquí dice: al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo. ¿Usted cree que lo premió y le dijo: ay, te voy a apapachar, Pedro, te voy a abrazar, pobrecito, tuviste miedo, qué lástima que no confiaste cuando venías caminando sobre las aguas y tuviste que hundirte? Y mire, ¿qué le dice el Señor? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Quiero decirles que esta es una de mis historias favoritas en la Biblia. ¿Por qué digo esto? Porque se registra solamente en este Evangelio de Mateo, en este capítulo 14. Y para mí es favorita porque me parece que es como un espejo para nosotros, y me conmueve por cuántas veces yo también he estado como Pedro, con una fe fortalecida, con unos ánimos, guau, ¿verdad? Que contagio, que irradio, que puedo transmitir. Pero al momento de que empiezan a levantarse las olas, empiezo a decaer. Y esta historia me parece muy particular porque encontramos que, a diferencia de sus compañeros, Pedro escuchó la voz de su maestro y sale de la barca. Hay que aprender a salir de la barca, mis amados hermanos, y alcanzar esos imposibles, porque lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y la Biblia dice, en el verso 29 siempre de Mateo 14, dice que andaba sobre las aguas. Y también menciona cómo de un momento a otro simplemente se debilitó y cayó. Y por lo visto, aún sabiendo que Jesús estaba ahí, que Jesús le había dicho que viniera a él, pudo él solamente ver las circunstancias. Cuando yo leo, si usted nunca ha leído Mateo 14, yo le invito a que lea,
Pero no solo que lea, que le pida al Espíritu Santo de Dios que hable a su corazón, que mude su corazón. Porque cuando miramos este relato con todos los detalles, podemos notar claramente que Pedro sale decidido de la barca cuando oye la voz del Señor. Sin embargo, ¿cuándo se detuvo Pedro? Cuando empezó a considerar todo lo que estaba a su alrededor. Cuando usted y yo nos paramos a considerar todo lo que está a mi alrededor, realmente nadie quisiera salir de la casa, porque solo usted sabe, como diría por ahí, el número que calza, ¿verdad? Solo usted sabe sus cargas, sus luchas, su cruz. Y lo que yo encuentro es que simplemente Pedro quitó la mirada de Jesús y olvidamos muchas veces el principio básico, como dice 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos y no por vista. ¿Cuántas veces usted y yo hemos tenido que estirar la fe? Y la fe no se va a romper, la fe se va a fortalecer. Entre más la estiramos, más músculos espirituales vamos a echar. Y si nuestro hombre interior, mis amados hermanos, está fortalecido, el Espíritu de Dios nos va a dar la capacidad de ver más allá de lo que nuestros ojos naturales están viendo hasta este momento. Y vamos a poder caminar asidos a Cristo. Muchas veces, yo creo que la mayoría de personas hemos experimentado esta misma experiencia de Pedro caminando sobre las aguas. Y quizás usted me diga, no, pastora, pero eso fue ahí en la Biblia, ¿verdad? Que Pedro caminó sobre las aguas. ¿Pero qué cuando caminamos sobre las aguas, sobre las tormentas de la vida? Y todo lo que eso conlleva. Algunas traen frescura, otras traen destrucción, otras traen desánimo, pánico, sobresalto. Si colocamos, yo de algo que estoy completamente segura es que si yo pongo mi mirada en la ola o en la avalancha de situaciones difíciles que se levantan, si yo no busco la ayuda del Señor, también vamos a terminar como Pedro, desesperados y hundidos. Y a fin de que nosotros mantengamos una fe solvente, mantengámonos confiados en el Señor. Por eso propongo que presentemos, que dejemos esas cargas en el Señor, pero con una buena dosis de paciencia. Ay, sí. Si usted y yo, si usted se parece más bien a mí, todo lo queremos para ayer, para antier, ¿verdad? Y todo. Y como estamos en la era de la inmediatez, todo lo queremos para allá. Y muchas veces las peticiones que le hacemos al Señor, tenemos que venir, mis amados hermanos, día a día. En ocasiones el Señor nos va a responder sí, en otras va a decir no, en otras nos va a decir espera, en otras nos va a decir avanza. Y sabe que eso a mí me hizo pensar. Esta situación que encontramos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 18, dice: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y de no desmayar. O sea, ¿por qué diría el Señor? Porque todos desmayamos, todos desfallecemos. Muchas veces queremos con una oracioncita de 2x3 o así apresurados y queriendo apresurar al Señor porque esta es mi agenda, desmayamos. Por eso el Señor dice la necesidad de orar siempre. O sea, una necesidad que debe de apremiar en nuestros seres la oración. Y diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Pero había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Mire, tenemos aquí esta mujer que es viuda y viene a pedir que le hagan justicia. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí. Mire lo que provocó la insistencia de esta mujer. Hizo que este hombre la recordara. Y dice: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, acuérdese que esta es una parábola. Y el Señor le dice: oíd lo que dijo el juez injusto. Y el verso 7, que para mí es hiper elocuente.
¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Qué tremendo, mis amados hermanos. Dios nos invita que si clamamos a Él de día y de noche, entonces vamos a encontrar la respuesta. Vamos a encontrar la dirección que estamos pidiendo en el Señor. Yo necesito dirección de Dios. Usted necesita la dirección de Dios para conducir su hogar, su matrimonio, sus hijos, porque ninguno de nosotros estamos exentos o blindados de meterlas, de caminar, de no saber qué decir, o que nuestras palabras sean como esos golpes de espada, ¿verdad? Que de repente salen, pero siempre, o que andamos amargados o resentidos, o simplemente las personas solo nos escuchan hablar y más bien se hacen a un lado porque dicen, no, esa persona no me edifica en nada. Así de que cuando decidimos confiar, vamos a presentar, vamos a dejar ahí en la presencia del Señor con una buena dosis de paciencia, porque Él nos hará justicia. Y sobre todo, mis amados hermanos, hay que aprender a ser agradecidos con el Señor. Cuando usted y yo caminamos en confianza en Él, somos agradecidos por lo que tenemos, recordando cómo Dios nos ha bendecido en otras oportunidades. La Biblia dice en el libro de Colosenses capítulo 3 verso 15, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la cual asimismo fuisteis llamados a un solo cuerpo, y sed agradecidos. Cuando usted no confía, usted es la persona muy mal agradecida, porque no estamos reconociendo todas las bondades, de cuántas Dios nos ha librado, de cuántas Dios nos ha sacado, de cómo hemos mandado esas oraciones SOS de emergencia y el Señor ha estado ahí, de cuántas veces el Espíritu Santo ha venido a traer esa paz, ha venido a traer esa confianza, esa esperanza a nuestros corazones. Yo quiero proponerles, antes de que termine el programa, que dejemos que Dios guíe cada decisión que usted tome, en la vida que está llevando, en sus planes que está realizando, en las cosas que desea emprender. O sea, la única manera de vencer la preocupación, así como iniciamos con el primer libro de Samuel, que Cis, el padre de Saúl, estaba tan angustiado por las asnas que había perdido. Y luego, si usted nunca ha leído el primer libro de Samuel, léalo. Luego el criado le dice que hay profeta y ¿quién creen que está ahí? Está Samuel. Y Samuel le dice, mira, no te preocupes, ya esas asnas ya están ahí para tu encuentro. Eso lo estaba leyendo en una versión popular, y léala y va a encontrar cómo muchas veces nuestras preocupaciones nos roban y no nos dejan movernos con libertad. Debemos de dejarle al Señor lo que nos preocupa, lo que nos angustia, y digámosle, Señor, muéstrame la solución a esa situación que no sé cómo manejar. Y yo estoy completamente segura que Él va a traer la respuesta. Y mientras usted hace eso, sea agradecido y dígale, Señor, gracias. Gracias porque hoy amaneció, Señor. Gracias porque hoy estoy respirando. Gracias, Señor, porque tú eres Jehová Jireh. Tú vas a proveer, Señor. Gracias porque tú estás guiando mis pasos, aún por torpe que yo sea. Tú me vas a encaminar para bien, Señor. En el nombre de Jesús. Padre, hoy quiero bendecir a cada persona que se ha sintonizado a este espacio de Bellas por Siempre, Señor. Nosotros queremos en este día entender que no podemos debilitarnos en el camino, sino que vamos a confiar, porque en el día que temo yo en ti confío. Mis amados hermanos, pongamos, el escrito está en la palabra, Señor, que el Espíritu Santo pueda fortalecer al corazón abatido, al corazón angustiado, y que esta palabra sea un bálsamo, Señor, que recorre todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, en el nombre de Jesús. Señor, queremos nosotros estar
sembrados en ti cada día, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre. Dígale, Señor, yo quiero ser buena tierra, porque yo quiero oír tu palabra. No solamente la quiero oír, la quiero recibir para dar el fruto a 30, a 60 y a 100 por uno, en el nombre que es sobre todo nombre. Amén y amén. Soy la pastora Doris de Aguilar y este ha sido un espacio de nuestro programa de Bellas por Siempre. Que su paz, esa paz que sobrepuja todo entendimiento, sustente todo nuestro ser en Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.